Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ven por el título y por lo que ya se está comentando en redes sociales, vamos a sumergirnos en una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que parecía imposible, algo que muchos dábamos por descartado, parece que está a punto de hacerse realidad. Hablamos, por supuesto, de la posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, y una impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que han capturado el corazón de millones: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy podría ser el gran bombazo del año, o al menos, de finales de este año que está por terminar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les animo de encarecidamente a hacerlo ahora mismo, dándole al botón rojo y activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, esta es solo el inicio de algo grande. Imaginen la escena: estamos a las puertas de la Navidad, un momento de unión, de sorpresas, de reconciliaciones, y parece que la vida real está imitando a la ficción, ¿y de qué manera? Durante mucho tiempo los fans de esta pareja, que conquistó pantallas con su química innegable en Erkéntzikos, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países hispanohablantes, han anhelado verlos juntos de nuevo. Las redes sociales, los foros, las encuestas, todos claman por su regreso a la televisión, a una nueva serie, a una película. Pero la realidad a menudo nos presenta caminos diferentes. Después de su exitosa relación en pantalla, y lo que muchos creyeron que podría ser una relación en la vida real, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en proyectos individuales, en diferentes países, y con rumores de nuevas parejas que parecían disipar cualquier esperanza de un reencuentro profesional. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, han surgido informaciones, y no estamos hablando de simples rumores de pasillo, sino de fuentes bastante cercanas a la producción, que apuntan a que algo monumental está gestándose. Se rumorea fuertemente que para la Navidad de 2025, es decir, justo en esa fecha que les mencionamos al principio, podríamos tener un regreso triunfal de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto audiovisual. Sí, han escuchado bien. La noticia, si se confirma, sería sin duda un regalo de Navidad anticipado para todos sus seguidores, un evento que marcaría un antes y un después en la industria. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entra la especulación, pero especulación basada en indicios muy sólidos. Se habla de una serie, y no una cualquiera. Las filtraciones sugieren que podría ser una producción de gran envergadura, quizás una colaboración internacional, que aproveche la popularidad global de ambos actores. Piensen en el potencial: una historia que pueda conectar con el público de Turquía, de Italia, de España, de Latinoamérica, de todos esos lugares donde su talento es admirado. Podría ser un drama romántico, algo que recuerde la magia de Erkéntzikos, pero con un toque más maduro, más complejo, explorando nuevas facetas de sus personajes y de su relación actoral. O quizás, y esto sería aún más impactante, podrían dar un giro y sorprendernos con un género completamente diferente, demostrando su versatilidad. Imaginen a Can Yaman en un papel de acción o a Demet Özdemir en un drama histórico. Las posibilidades son infinitas y la expectativa descomunal. Ahora, ¿cómo han llegado estas informaciones a nuestros oídos? Como les decía, no son simples chismes. Se habla de negociaciones avanzadas, de reuniones confidenciales entre los representantes de ambos actores, y de guiones que ya estarían circulando. Incluso se menciona que algunas plataformas de streaming internacionales, conscientes del tirón que tendría un proyecto así, estarían mostrando un gran interés en adquirir los derechos de distribución. Piensen en el impacto mediático de esto. La cobertura de prensa, el debate en redes sociales, las teorías de los fans, sería una locura. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselos todo, paso a paso. Recordemos por un momento la química que estos dos actores desprendían en cada escena de Erkéntzikos. Era palpable, eléctrica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que complementaban sus actuaciones, crearon un vínculo con la audiencia que pocas parejas han logrado. Sanem y Can, sus personajes en la serie, se convirtieron en un referente de amor juvenil, de sueños cumplidos, de lucha por lo que se quiere. Y ahora, la posibilidad de volver a ver esa magia, pero con años de experiencia, con madurez profesional y personal, es algo que ilusiona enormemente. ¿Cómo habrán evolucionado como actores? ¿Qué nuevas interpretaciones nos ofrecerán? Estas son las preguntas que nos mantienen de espí.
Ertos y con la emoción a flor de piel. Además, analicemos el contexto. El 24 de diciembre de 2025 no es una fecha cualquiera. Es Nochebuena. Es un momento de magia, de deseos, de esperanza. Situar el lanzamiento o el anuncio oficial de un proyecto de esta magnitud en esta fecha estratégica le daría un plus de romanticismo y de impacto emocional. Sería como si el universo conspirara para regalarle a los fans lo que tanto han pedido. Y siendo sinceros, muchos de nosotros llevamos esperando este momento desde que se despidieron de la serie que los catapultó juntos a la fama internacional. Pero como en toda gran noticia, siempre existe la cautela. Aunque las fuentes parezcan sólidas, debemos recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores o de las productoras involucradas, todo sigue siendo, en cierta medida, una especulación. Sin embargo, los indicios son tan fuertes, las negociaciones tan avanzadas, que la posibilidad de que esto sea una realidad es cada vez mayor. Hemos visto en el pasado a actores que se reencuentran después de mucho tiempo, y los resultados suelen ser espectaculares, precisamente por esa expectativa acumulada y por la evolución artística que han experimentado. Pensemos también en los proyectos individuales que han tenido Can Yaman y Demet Özdemir desde que se separaron profesionalmente. Can ha explorado el mercado italiano con gran éxito, protagonizando series y películas que demuestran su potencial en diferentes géneros. Su incursión en producciones como Viola come il mare le ha permitido mostrar una faceta más madura y versátil, ganando adeptos en un nuevo público. Por su parte, Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de su generación, y también ha empezado a abrirse puertas a nivel internacional, participando en producciones que le han permitido mostrar su talento actoral de una forma más profunda. El hecho de que ambos hayan continuado creciendo y madurando en sus carreras individuales solo enriquece la perspectiva de un posible reencuentro. Ahora tendríamos a dos artistas consolidados, con más bagaje, con una visión artística más completa y con la experiencia de haber trabajado en diferentes contextos, uniéndose de nuevo. Esta madurez podría traducirse en interpretaciones aún más potentes y cautivadoras. Entonces, ¿qué es lo que más nos emociona de esta posible noticia? Es la combinación de varios factores: la nostalgia por la pareja que amamos, la anticipación de verlos en un nuevo contexto, la calidad que se espera de una producción de este calibre y la fecha elegida, que le añade un toque de magia navideña. Imaginen ver los primeros avances, leer los primeros detalles de la trama, y por supuesto, ver la serie en sí misma, sabiendo que ha sido el resultado de tanto anhelo y tanto trabajo detrás de cámaras. La posibilidad de que esta sea una producción de gran presupuesto con locaciones exóticas, una narrativa compleja y un elenco de primer nivel, añade aún más expectación. Podríamos estar ante una serie que no solo conquiste a sus fans históricos, sino que atraiga a una nueva audiencia global, consolidando aún más el fenómeno Yaman Özdemir. Además, hay que considerar el impacto cultural. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores populares, son fenómenos mediáticos que traspasan fronteras. Un proyecto conjunto de esta envergadura podría ser un gran impulsor para la industria audiovisual turca y para la exportación de talento, reforzando su posición en el mercado global. Las plataformas de streaming, siempre en busca de contenido que atraiga a audiencias masivas y genere conversación, verían en esta pareja una apuesta segura. La posibilidad de una coproducción internacional, con financiación de varias potencias audiovisuales, aumentaría el presupuesto y la calidad del producto final. Esto significa escenarios espectaculares, una cinematografía cuidada y una difusión a escala planetaria. Los detalles filtrados, aunque aún no oficiales, apuntan a una producción ambiciosa. Se especula con que el proyecto podría ser una miniserie, lo que permitiría una narrativa más concentrada y un ritmo trepidante, o quizás una serie de varias temporadas que permita el desarrollo profundo de sus personajes y de la trama. El género también es objeto de debate. Si bien el romance es lo que los catapultó a la fama, no se descarta que exploren otros géneros. Un thriller psicológico, una aventura épica, o incluso una comedia dramática con tintes sociales podrían ser opciones que permitan a ambos actores demostrar su versatilidad y madurez artística. La clave estará en encontrar una historia que, sin olvidar la conexión que enamoró al público, ofrezca algo nuevo y desafiante para ellos. La influencia de las redes sociales en este anhelo de reencuentro no puede subestimarse. Los hashtags, los montajes creados por los fans, las campañas de apoyo a su regreso, todo ha contribuido a mantener viva la llama de la esperanza.
Ver cómo la noticia de este posible reencuentro ha incendiado las redes sociales una vez más, confirma el inmenso poder de convocatoria que tiene esta pareja. La expectación es palpable y cada pequeña pista o rumor se analiza con lupa por millones de seguidores ansiosos por confirmar sus deseos. Para aquellos que recuerdan la intensidad de Erkenci-Kuş, la idea de ver a Sanem y Can de nuevo, quizás en una etapa diferente de sus vidas y con experiencias vitales que los han moldeado, es enormemente atractiva. ¿Cómo habrán cambiado sus personajes? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarán? La química que compartieron en la serie fue un elemento mágico, una chispa que pocas veces se ve en la pantalla. Si logran recrear esa conexión, o incluso superarla, estaríamos ante un hito en la historia de la televisión. La madurez artística que ambos han adquirido les permitirá, sin duda, aportar nuevas capas de complejidad y profundidad a sus interpretaciones. La elección estratégica de la fecha de Navidad de 2025 no es casual. Es un guiño deliberado a ese espíritu festivo, de esperanza y de amor que rodea estas fechas. Sería, sin duda, el mejor regalo para millones de fans alrededor del mundo. La expectación creada por esta posible fecha de anuncio o lanzamiento genera una atmósfera de magia y anticipación que, sin duda, potenciará el impacto del proyecto. Por ahora, lo que tenemos son estos destellos de esperanza, estas filtraciones que alimentan nuestra imaginación. Lo importante es mantenernos atentos, seguir de cerca las noticias y, sobre todo, disfrutar del proceso. Porque, ya sea que se confirme o no al 100%, la ilusión que genera esta posibilidad ya es un regalo en sí mismo. Y si finalmente vemos ese anuncio oficial el 24 de diciembre de 2025, prepárense para una ola de celebración en redes sociales y en todos los rincones del planeta donde sus fans residen. Sería un momento histórico para la industria y para la legión de seguidores que han esperado pacientemente este regreso. En resumen, lo que hoy nos tiene aquí hablando es la posibilidad real y palpable de que Can Yaman y Demet Özdemir regresen juntos a la pantalla en la Navidad de 2025. Una noticia que ha revolucionado las redes, alimentando la esperanza de millones de fans que anhelan volver a ver la química que los hizo inseparables. Las filtraciones apuntan a un proyecto ambicioso, posiblemente una serie internacional, que podría ser el gran regreso que todos esperaban. Aunque debemos ser prudentes hasta un anuncio oficial, los indicios son muy alentadores y la expectación, gigantesca. Esta potencial colaboración representa no solo la nostalgia de un pasado exitoso, sino la promesa de un futuro brillante para la actuación turca en el escenario global. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones y expectativas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de los rumores y las esperanzas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son lo más importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta pronto.